Si hay una herencia en estos últimos tiempos, lo que Dios está levantando son dos cosas: padres e hijos. Dios sabe perfectamente que si no hay padres, no hay hijos con bendición, y esos hijos no van a poder ser padres con bendición. Así que Dios tomará hijos, los formará en padres, y esos padres volverán a engendrar hijos. Amén. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta palabra usada como hijo es la palabra en griego huios, que significa un hijo en la etapa madura. Un hijo en la etapa madura para los israelitas era un hijo que alcanzaba al padre. Escúchelo con atención. Alcanzaba al padre en su madurez, y por esa consecuencia o por ese desarrollo el hijo quedaba heredero de todas las cosas. Alcanzaba en su crecimiento al padre. No había un hijo sin crecimiento que fuera heredero de algo en la palabra de Dios. Quiere decir que el hijo debía desarrollarse. Por eso la voz del cielo le habla a Cristo y le dice que este es mi huios, este es mi hijo en cual me complazco, porque ha alcanzado la misma madurez mía, y Dios le comparte al hijo el espíritu mismo del Padre. ¿Está entendiendo? ¿Lo entiende seguro, no? Este hijo había llegado a la última etapa, y aproximadamente casi a los 33 años Jesucristo pasa por el agua, consagrándose totalmente y presentándose y preparándose para un ministerio público de 3 años que sería tremendo y que nos acompañaría hasta que Él mismo regresara. Esta es la madurez que adquirió Cristo. Así que cuando hablamos del Antiguo Testamento, más allá de toda la ciencia escritural y la revelación de la palabra de Dios, nos tenemos que dar cuenta que Dios nos habla a través del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y a nuestras vidas, para que nosotros nos demos cuenta que la mayor herencia que arrastra la historia de Dios aquí en la tierra es la herencia de la paternidad. Dios siempre quiso establecer una paternidad, y esa paternidad iba a traer herederos. Cristo es el heredero del Padre para salvar, para restaurar, para sanar. ¿Entiende esto? Y la iglesia son parte, por eso dice la Biblia que somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo? Participamos de la herencia de Cristo siendo hijos y siendo herederos. Pero cuando vemos en el capítulo 15 del libro de San Lucas, nos vemos que había un padre, una parábola que usa Jesucristo, que es la parábola del hijo pródigo, y dice que había un padre que tenía 2 hijos, y un hijo con falta de carácter, un hijo que no estaba desarrollado, que un hijo, en griego se usa nepio, pero hay muchas palabras para describir. Es alguien infantil y pide algo, y pide su herencia. No estaba preparado. El padre le da la herencia, dice que él se va a tierras lejanas, y esto es lo que vamos a traducirlo hoy al idioma apostólico. Amén. Cuando Dios nos habla para bendecirnos, no nos habla para corregirnos. Cuando usted alcanza una madurez, usted va a ver que la palabra de Dios está viva. Usted deja de entretenerse en la palabra de Dios, deja de enojarse con la palabra de Dios, sino que comienza a entender por la madurez que trae la palabra de Dios en su espíritu, que Dios le está hablando y que Dios nos está capacitando, porque Él quiere que seamos herederos. Y si somos herederos es porque hay una herencia. En la herencia Dios la suelta cuando hay hombres capaces de ser padres. Y los padres engendran hijos. Amén. Aunque en la palabra de Dios existen muchas clases de hijo. Este hijo, por ejemplo, que pide la herencia, es un hijo nepio.
El hijo nepio era una persona de cuando nacía hasta 2 años. Y si usted imagina un hijo nepio de 0 a 2 años, es una personita chiquita que no sabe hablar muy bien. No se le entiende lo que habla. No sabe bien lo que quiere. Todo lo tiene que probar. Vio que los niños de 0 a 2 años, todo lo pasan por la boca. Según el gusto que tenga, lo asimila o no. Pero no distingue más nada. Son torpes al caminar y siempre se caen. Cuando caen lloran, son tercos, son porfiados. Esto es un nepio. Amén. El nepio no tiene capacidad de multiplicar. Cuando Dios te da una heredad es para multiplicarla, no es para restarla. Cuando uno ve que resta lo que Dios te habló, si yo estoy 20 años en el evangelio y yo resto y mi vida no cambia, yo resto lo que Dios me habló, no sumo a lo que Dios me habló. Soy un nepio, soy una persona que conozco, que camino, pero me caigo y soy dependiente. Una persona dependiente no podía llevar la heredad, el campo o lo que tuviera el padre. Cuando uno era heredero, se hacía cargo de toda la casa, de toda la herencia, de los hermanos, de los hijos de los hermanos, de todo lo que poseía la familia. Y Dios elegía solamente a un heredero. La historia del hijo pródigo cuenta sobre una persona sin carácter. Amén. La persona sin carácter que vamos a hablar en esta noche no es una persona que tiene mucho o poco carácter. No, estamos hablando de una persona inmadura, que no sabe qué hacer con lo que le da Dios y que lo malgasta. Y aunque sea bueno, porque dice que el padre le entregó una herencia al hijo, pero él la derrochó. La derrochó hasta tal condición que cuando vino un hambre en la tierra, al ser un heredero, él tenía que tener un sustento. No lo tenía. ¿Está aquí en esta noche? Entonces, cuando Dios nos habla de padre a hijo y de compartir una herencia, debemos pensar que nosotros somos hijos y que Dios ha compartido la mayor herencia. Dios se comparte a sí mismo como padre. Amén. Así como usted, cuando nace en una familia y su padre se compartió, así como hubo malos padres, así como usted tuvo falencia para criarse en su niñez, en su adolescencia, así como usted tiene buenos o malos recuerdos de su padre, eso le ha marcado la vida. Y esto es lo que Dios trata de restaurar. Dios quiere formar padres para que esos padres tengan hijos. Por eso cuando hablamos de un idioma apostólico, vemos que Dios habla a Noé y Noé tenía una familia, habla a Abraham y Abraham tenía una familia, y no llama a Moisés sino hasta que Moisés no formó una familia. Amén. Así que cuando Dios llama a un padre, llama a un padre de familia. ¿Entiende esto? Siempre llamó a padres de familia. Cuando uno equivale todos los mensajes de Jesucristo en los 4 evangelios, se va a dar cuenta que hay un alto porcentaje, las mayores gracias, los mayores milagros están hechos en las casas de familia. Jesucristo resucita a la hija de Jairo en la casa, en una casa con un padre. Habla al centurión, libro de los Hechos, aparece a Cornelio, un ángel, una visitación, siempre buscando un padre. Amén. Usted sabe que cuando no hay padre, está en el caso de María y María Magdalena y su hermano Lázaro, pasaron consecuencias nefastas. María es una persona que no podía atender lo que Dios hablaba. Magdalena era una persona que estaba demasiado atareada. Y Lázaro, amén de haber sufrido una resurrección, desaparece en las Escrituras. No hay una acción de paternidad, no hay una herencia que ellos vivieron, y solo el solo trato de la herencia paterna la viven cuando Cristo está presente. Así que las hermanas, cuando muere Lázaro, vienen corriendo a Cristo y le dicen: si tú hubieras estado, esto no hubiera pasado. Así que para estas 2 hermanas y este hermano que murió y resucitó, el Padre era Cristo.